está pasando. Estamos viviendo, bueno, cuando Edith me comentó de hacer esta charla, este conversatorio, como le llaman ustedes, que ahí me despistó inicialmente esta palabra, ¿sobre qué tema? Es que parece que, bueno, es el tema sobre el que hay que hablar. No porque todo el mundo hable, sino porque tal vez es el tema sobre el que hay que intentar poner un poco más de calma y de serenidad y de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pensé que era mejor centrarse en esto, ¿no? Estamos viviendo una situación totalmente atípica, totalmente extraordinaria, y las vidas de todos nosotros han cambiado en estos últimos meses y lo van a seguir haciendo durante, parece ser que bastante tiempo, ¿no? Son momentos de una gran incertidumbre y una incertidumbre que incide en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto nos genera mucha inquietud, o sea, la gente está muy inquieta. Nos está afectando a nivel laboral, de nuestros trabajos y por tanto también a nuestra economía, nos está afectando en nuestras relaciones sociales, incluso en nuestras relaciones familiares, porque no podemos vernos con quien querríamos, como querríamos, y escuchamos constantemente mensajes que suenan amenazantes, que a veces son contradictorios, y todo esto da lugar, por un lado, a miedo, por la amenaza, y por otro lado, a confusión, por las contradicciones. Es muy difícil hacer planes, eso que tanto nos gusta, porque es que no nos atrevemos, porque es que hacemos un plan y nos cambia la norma y tenemos que desmontar el plan, y ni siquiera planes a corto plazo. Y eso también le genera a la gente mucha desazón, porque, bueno, porque no pueden organizar nada, están como paralizados, ¿no? Y en medio de tanto ruido y de tanta información y desinformación, que nos afecta tanto si queremos como si no, es necesario pararse a pensar un poco, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta charla. Es decir, pararse un poco, reflexionar para evitar que la corriente te arrastre, porque si no, la corriente es muy poderosa. Es muy poderosa, se te lleva por delante. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, ¿dónde estamos y yo qué es lo que quiero hacer, ¿no? Para intentar, en lugar de dejarte arrastrar por esa corriente, entre otras la del miedo, aprovechar la oportunidad. Toda adversidad comporta una oportunidad. Toda pérdida comporta una oportunidad. Y nosotros estamos ante una grandísima adversidad y estamos sufriendo toda una serie de pérdidas. No solo las pérdidas de quienes han tenido la mala fortuna de perder un ser querido, sino pérdidas de todo tipo que estamos experimentando en esta época, ¿no? Bueno, puede ser una oportunidad, pero si lo es o no depende de nosotros, no del gobierno, de nosotros. Y de ahí está la cosa, ¿no? Podríamos decir que el miedo a morir ha paralizado a la sociedad y al mismo tiempo la ha sacudido, la ha convulsionado, ¿no? Ha irrumpido un virus que puede provocar la muerte, que puede dejar secuelas graves, que se ha extendido de forma explosiva por todo el planeta y que nos ha despertado. Nos ha despertado de la modorra y del sueño de que todo va bien, ¿no? Y además nos ha obligado a contactar con dos hechos. Primero, que somos mortales, todos. Aquí no se salva ni uno, de momento. Y que somos tremendamente vulnerables. Ninguna de estas dos cosas es nueva, porque siempre hemos sido mortales y siempre hemos sido vulnerables, pero llevamos demasiados años en la época moderna aferrados a la fantasía de que podemos aplazar la muerte sin límite alguno y de que tenemos el control sobre las cosas que nos suceden, lo cual nos da como una sensación, pues, de seguridad, ¿no? Y de que no somos vulnerables, y eso es falso. O sea, somos mortales y somos muy vulnerables. Contactar con eso no nos gusta. La posibilidad de morir va con nosotros desde que nacemos, es el billete que llevamos en el bolsillo desde el primer día. Y podemos morir porque estamos vivos, si no, no podríamos morir. Aceptar eso al ser humano se le hace muy difícil y por eso intenta escaparse de esa idea, ¿no? Pero claro, ninguna escapatoria es permanente o eterna. Al final te tienes que confrontar. Y lo que ha hecho la pandemia es confrontarnos de forma muy abrupta con eso, ¿no? Nuestra vida cotidiana ha cambiado de forma radical y los cambios que se han introducido básicamente están dirigidos desde el miedo al contagio y por tanto desde el miedo a morir. Es decir, los cambios que se introducen son
movilizados por ese miedo, ¿no? Las medidas que se toman van en esa dirección y el objetivo de las medidas que se toman es disminuir el número de contagiados, disminuir el número de enfermos y, por supuesto, disminuir el número de muertes. Esos son los objetivos a la hora de tomar medidas. La situación es muy confusa, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe durante cuánto tiempo vamos a estar así, nadie se atreve a decir si va a durar estos 6 meses, 12 meses, 18, 2 años. ¿Quién lo va a decir? Si nadie tiene ni idea. Y nadie sabe si realmente hay alguna posibilidad real de que podamos volver a tener la vida como la teníamos antes de que esto empezara, como si nunca hubiera sucedido, ¿no? Esto no lo sabemos. No vemos un horizonte claro y los mensajes que pretenden darnos claridad de futuro más bien suenan a improvisaciones y son como poco creíbles, ¿no? Porque ya nos han mentido tanto que ya no nos creemos nada. Todo eso genera que las personas en general se sientan muy inseguras, han perdido la seguridad esa que tanto necesitan y a la que tan adictos somos, y hace sentir a las personas muy desprotegidas. Nos han cambiado el mapa del territorio. Teníamos un territorio conocido, sabíamos por dónde íbamos, y de repente nos han cambiado el mapa. El territorio este no lo conocemos, y más bien parece un campo de minas, que si pisamos en el lugar inadecuado podemos volar por los aires, ¿no? Y esta es la sensación de enorme inseguridad y que hace que andemos todos titubeantes y con miedo, ¿no? Como digo, no podemos planificar lo que nos gusta tanto hacer, ¿no? La vida casi como si fuera una agenda, y no tenemos el control. Ese pseudo control que de alguna manera nos quieren devolver tomando todas estas medidas, estas restricciones que pretenden tomar el control de la situación. Pero no deja de ser una ilusión. La prueba es cómo evolucionan las cosas. Es decir, no se tiene el control de lo que está pasando, sino que va mucho más allá de las medidas que el ser humano o quienes gobiernan, etcétera, intentan tomar. Bueno, en medio de todo este panorama, las personas afrontan esta situación tan difícil como buenamente pueden. Algunas lo hacen desde la negación. Claro, en una sociedad negadora de la muerte, negadora del sufrimiento, que son cosas que no son aceptadas y a las que se les suele dar la espalda, no nos ha de extrañar nada que también se niegue lo que está pasando ahora. Es decir, no es raro. Y se atribuye pues a otros intereses extraños, ¿no? Como si, bueno, todo esto es un cuento que nos están engañando pues porque nos quieren manipular y tal y cual. Bueno, eso es una manera de negar, es una manera de protegerse, de refugiarse, porque la realidad es tan dura que prefiero no aceptarla, como hacen algunas personas cuando están muy enfermas. Niegan que están muriéndose porque no lo pueden aceptar. Y hay gente que no está aceptando lo que está pasando porque se le hace muy duro, ¿no? Claro, es tanta negación salir a la calle a hacer una manifestación diciendo que todo esto es un cuento chino, como decía Edith, salir a la calle sin mascarilla y sin ninguna protección, como si no pasara nada. Eso es otra forma de negación, es otra forma de, bueno, yo como siempre, ¿no? Como, pues estás negando la realidad, ¿no? Es una manera de adaptarse o de no adaptarse a lo que está pasando. Otra reacción muy común es mirar hacia el pasado con añoranza, ¿no? Es decir, desear que todo vuelva a ser cuanto antes como era antes, lo que constantemente nos llaman como la vuelta a la normalidad, ¿no? Todos estamos deseando volver a la normalidad. Claro, ¿eso es malo? A ver, no es malo que todos deseemos, porque seguro que todos los que estamos aquí lo deseamos, podernos quitar las mascarillas, poder abrazar a nuestros seres queridos sin ningún tipo de reparo, poder reunirnos con los amigos sin límite y libremente. Claro que queremos hacer esto. Por supuesto que sí. Pero lo que es malo, yo creo, es que pongamos toda nuestra esperanza en que todo vuelva a ser como antes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser. Porque no sabemos si va a poder ser que todo sea como antes. Y además porque esto nos emplaza a un futuro y además en un tiempo indefinido. ¿Vale? ¿Pero cuánto tiempo? No lo sabemos. Tú aguantas el tipo cuando sabes hasta cuándo tengo que aguantar. Pero cuando no sabes hasta cuándo tienes que aguantar y además te van cada vez alejando más la meta,
Al final eso te desespera. Y eso es lo que puede pasar si pones toda tu esperanza en que esto se arregle algún día. Y mientras tanto solo estás aquí en modo resistente, ¿no? Pensar que solo podemos volver a ser felices y sentirnos vivos de verdad cuando todo se solucione es como dejar tu vida en suspenso, congelada. Bueno, y mientras tanto, ¿qué haces? Pues mientras tanto, pues esto, simplemente resistir, ¿no? Ya, pero es que mientras tanto, mientras tanto que ya dura 7, 8 meses y los que nos va a durar, tu presente, tu vida, se te va escurriendo entre los dedos, se te va desvaneciendo. Y son días que están pasando y que estás de alguna manera desaprovechando si solo miras hacia ese futuro que aspiras que te traiga la solución, ¿no? A mí, que vengo del mundo de los paliativos, me recuerda a lo que pasa con algunos enfermos muy graves que van a morir y que ponen toda su esperanza bueno, en una curación, en que se van a curar, ¿no? Aunque sea una cosa milagrosa, mantienen ese hilo de esperanza, ¿no? ¿Eso es malo? No es malo, pero sí puede serlo si eso anula el hecho de vivir el presente. Es decir, esa persona, hasta que fallezca, tiene un tiempo por delante, unas semanas, unos meses, que puede vivir. Y si lo único donde solo pone el foco es el intentar curarse, puede desaprovechar todo ese tiempo. Lo que tiene es el presente y el presente no lo está aprovechando. Pues me recuerda un poco a esta situación. Lo que está pasando ahora con algunas personas que caen en un error que es muy propio de los humanos, ¿no? Que es aplazar, posponer, dejar para más adelante. Es decir, aquel proyecto que me ilusiona, aquel cambio que debería introducir en mi vida, aquel instrumento que me gustaría aprender a tocar, lo que sea, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Y el ya lo haré es un poco el decir, ya lo haré porque ya tendré tiempo. Y eso parte de la presuposición de que efectivamente ya tendrás tiempo, todo el tiempo del mundo, pero eso viene de la presuposición de que uno se piensa que no se va a morir nunca y de que uno se piensa que se morirá, bueno, cuando haya cumplido con todo lo que tiene que hacer, pero la vida no va así, la vida no va así, ¿no? Entonces, este vivir como si nunca fuéramos a morir, pensando que el tiempo es nuestro y lo administramos nosotros, no nos ayuda mucho, y menos en una situación como esta, ¿no? Solo el presente es nuestro. El presente es nuestro, el futuro no, porque no ha llegado aún. Entonces, el presente es lo que tenemos ahora, no sabemos lo que va a durar y tenemos que intentar vivirlo aprovechándolo y no poniendo todo nuestro foco en que un día nos arreglen todo este panorama, ¿no? Claro, cuando la pandemia se enfoca como una tragedia transitoria, una cosa pasajera, que pasará cuando tengamos la vacuna, que es la que nos va a salvar de todos los males, y será la que nos permitirá volver a esa normalidad que ansiamos. Por un lado, si hacemos esto, no estamos aceptando lo que está pasando, no nos estamos adaptando a lo que hay ahora, sino que solo pensamos en, por favor, que llegue la vacuna y que yo pueda vivir como antes. Pero es que además estamos poniendo la esperanza y el sentido fuera de nosotros y en algo que no depende de nosotros. Si mi esperanza está en la ciencia, si mi esperanza está en lo que otros hagan, si mi esperanza está en que luego esta vacuna se distribuya correctamente y llegue, etcétera, etcétera, eso no depende de mí. Y eso, cuando yo pongo mi esperanza o mi posibilidad de felicidad o de plenitud fuera de mí, eso me empobrece. Y de alguna manera me hace dependiente. Me hace dependiente. Porque espero que sean otros los que me solucionen las cosas para yo darme permiso a poder estar bien. La realidad es que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad y los recursos para poder enfrentarnos a una adversidad como esta y para adaptarnos a ella sin esperar a que otros nos vengan con la solución. Podemos adaptarnos y podemos seguir viviendo con intensidad cada momento, sea cual sea la situación.
Y eso, si somos capaces de hacer esto, esto nos devuelve el poder de ser felices. Es decir, yo puedo tener y pasar buenos momentos a pesar de la situación, a pesar de todo lo que no me dejan hacer y a pesar de que el mundo está como está. Y me niego a esperar a poder experimentar esa plenitud o esa felicidad a cuando usted me vacune y pueda salir a la calle tranquilamente, ¿no? Eso es una decisión, pero el enfocarlo así te hace más libre, porque entonces dependo de mí. Si soy yo el que soy capaz de vivir y soy capaz de extraer de cada día las cosas buenas, como va a haber las no tan buenas, como siempre. La vida siempre ha sido así. Eso me da a mí el poder de yo poder vivir intensamente, aunque haya cosas que ahora no pueda hacer. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer nada. Y no depender de lo que unos señores decidan o de que lo de unos señores inventen un día, ¿no? Hemos hablado del miedo. Hay mucho miedo y es normal que haya mucho miedo. Claro, estamos ante un virus que es peligroso y además que se contagia con facilidad. Y además, todavía hay muchas cosas que no se sabe por qué pasan. ¿Por qué hay gente que lo pasa de manera completamente asintomática y por qué hay gente que se pone a morir en 3 días? ¿A qué se debe? No lo sabemos. Y todo esto genera más sensación de inseguridad, ¿no? Pero aparte de este miedo que podamos tener al virus y etcétera, hay también un miedo que lo alimentan desde fuera. Es un miedo que proviene de todo lo que nos vierten los medios de comunicación, lo que hablan y lo que dicen desde las tribunas políticas. Todas estas conversaciones que tenemos, que nos encontramos con la gente por la calle o en una vídeo o lo que sea, y todo el mundo habla de lo mismo. Y habrá gente que hablará en positivo, pero habrá gente que lo que hace es transmitirte a ti, pegarte el miedo que ellos han encajado por todas las noticias que han escuchado. Entonces te encuentran a ti y te tienen que traspasar ese miedo, ¿no? Entonces, todo esto que vamos recibiendo constantemente es como gasolina que se va echando al fuego. Nosotros, nuestro miedo es como un fueguecito, pero de fuera le van echando gasolina. Y claro, cuando echas gasolina al fuego, ¿qué pasa? Pues que la llama sube, se expande y te chamusca. Y de eso es de lo que nos hemos de intentar proteger. Porque esa parte del miedo no es nuestro. No es nuestro, nos lo pegan desde fuera. Entonces, bueno, hemos de ser conscientes que cuanto mayor sea ese fuego, más nos desbordará y más posibilidad hay de que nos paralice la vida. La persona que está muerta de miedo queda paralizada, ya no vive. Entonces, hay que dar 2 pasos atrás, coger perspectiva y vamos a ver, del miedo que yo tengo ahora, ¿qué miedo es mío y qué miedo me lo están pegando de fuera? Y eso es un ejercicio que yo creo que conviene mucho hacer para evitar precisamente que la cosa te desborde. Hemos de recordar que el miedo es una sensación anticipatoria. Tenemos miedo de que nos pase algo, pero ese algo todavía no ha pasado. Es más, posiblemente no pase nunca. Es decir, el miedo está antes. Y a veces tenemos mucho miedo a cosas que nunca llegan a pasar. Y sin embargo el miedo nos ha atenazado, ¿no? Y luego nos lo miramos y pensamos, qué tonto, ¿por qué he tenido tanto miedo? No había para tanto, ¿no? Pero no lo podemos evitar. Pero eso hay que hacerlo pasar por aquí para darnos cuenta, ¿no? Es una emoción que tiene una función protectora, claro. El miedo también relacionado con la prudencia hace que evitemos situaciones que nos pueden poner en peligro, ¿no? Pero aparte de este componente de autoprotector, tiene también un componente de gratuidad, de porque sí. Sobre todo cuando no acaba pasando lo que tanto miedo nos daba, ¿no? Entonces, qué rabia sufrir tanto miedo con lo desagradable que es, si luego, total, eso no ha llegado a pasar. O ha pasado, pero he visto que no había para tanto, ¿no? Pero no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque es una emoción. ¿Por qué? Porque no surge de aquí. El miedo no es racional. El miedo es irracional.
El miedo no es producto de la lógica y de la razón. Es decir, no nos sentamos, analizamos la situación y decidimos tener miedo. No decidimos tener miedo, sino que el miedo surge de otro sitio, de otro lugar. Y de hecho, porque surge de otro lugar, no atiende a razones. Tú cuando alguien está con mucho miedo, ya le puedes decir no tengas miedo, seguirá teniendo miedo. No le puedes argumentar. Es decir, la razón no funciona para dejar de tener miedo. A mí me dan mucho miedo las películas de terror, por eso nunca las veo. Pero si un día estoy viendo una escena así, mi cerebro me dice, pero no seas bobo, si esto es cine, si hay unos tíos ahí con una cámara, si son actores y tal, pero no puedo evitar pasarlo mal y pegarme un susto cuando pasa algo. Mi cerebro va por un lado, pero mis emociones van por otro. Y eso es lo que pasa con el miedo. Y ahora, pues bueno, también puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que ese miedo surge y que en cierta medida no lo podemos controlar, pero también sabemos que hay factores que lo favorecen, que hay factores que lo incrementan, que lo aumentan, que son como un fuelle que aviva el fuego. Y lo que sí podemos hacer es intentar escapar de eso. Porque si no, pasa lo que decía de la gasolina. Es decir, que cuando la echas al fuego, el fuego, ¡boom!, explota y se hace mucho mayor y te desborda y pierdes completamente el control, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto en parte es lo que está pasando también durante la pandemia. Es decir, todos esos mensajes que nos llegan a todas horas, de manera reiterada, machacante, pese a los cuales continúa habiendo gente que hace lo que le da la gana, pero es que no es por eso que van a dejar de hacerlo, son una fuente inagotable de miedo para la población que lo escucha. Hay personas que están encerradas en casa que lo único que hacen a lo largo del día es escuchar noticias. Y eso lo único que va haciendo es que cada vez se van acoquinando más. Es muy difícil escaparte de eso. Porque claro, es que es constante. Y quien dice noticias dice entrar en las redes o entrar en internet o entrar... Todo lo que te llega es terrorífico. A esto has de añadir, claro, las cifras, ¿no? Cifras que destilan muerte. Todos los días, en todos los países, no supongo, está pasando, pues pum, te van dando las cifras del día. Es descorazonador, llevamos así 8 meses. Que si ahora esta restricción, que si ahora esta prohibición, que si ahora esta recriminación porque la gente no se porta bien, todo es amenazante y todo suena peligroso. Y es muy difícil escaparse de esto, quedar al margen de todo este ruido. Entonces, claro, ¿cómo está la gente? O tranquila no puede estar, es imposible, es muy difícil que esté la gente tranquila. Y todo este ruido no nos ayuda en nada, no nos aporta nada como personas. Al revés, nos hace sentir cada vez más inquietos y cada vez resulta más difícil vivir. Y esto en las personas que seguro que entre vosotras habrá algunos, ¿no?, que estáis en contacto con gente, pues bueno, dependiendo del trabajo y tal, la gente está muy tocada, pero muy tocada, ¿eh? Independientemente de temas económicos o de que hayan tenido alguna pérdida, la gente está con el ánimo por los suelos, por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por otro lado, claro, buscamos seguridad, ¿no? Es decir, hemos perdido la seguridad que teníamos y queremos recuperar esa seguridad. Pero tener una seguridad absoluta no es posible. Pero es que nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Vivir comporta riesgos. Simplemente por el hecho de estar vivos. Lo que pasa es que hay una serie de riesgos que los asumimos sin problema. Porque los tenemos integrados, ¿no? Y porque todos los días no nos los dicen. Cada vez que yo cojo el coche, o me subo a la moto, o me subo a la bicicleta, estoy asumiendo el riesgo de tener algún tipo de accidente. Un accidente con el que puedo tener algún tipo de lesión o que me puede causar la muerte. Y cuando yo me subo al vehículo, no pienso que cada año mueren 1.250.000 personas de accidente de tráfico.
Porque claro, si lo pensara, a lo mejor no me subiría, pero no lo pienso. Tenemos totalmente integrado que nos subimos al vehículo nuestro y salimos a circular sin miedo. Y nos sigue dando más miedo el avión, que en realidad es mucho más seguro porque estadísticamente se mueren infinitamente menos personas. Por tanto, es un peligro que tenemos completamente asumido y no lo contemplamos. ¿Qué hacemos en la vida? Asumimos algunos riesgos y nos protegemos. Nos ponemos el cinturón, conducimos con prudencia, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer ahora ante la situación? Lo mismo. Protégete. Ponte la mascarilla, el tapabocas o cubrebocas, como le dicen ustedes. Lávate las manos con frecuencia, guarda la distancia de seguridad, no estés en lugares con aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados. Y si haces todo esto, tu probabilidad de contagiarte es muy baja, bajísima. ¿Pero es cero? No, cero no. Como no es cero cuando coges el coche. Porque la única posibilidad de que sea cero es que te quedes encerrado en casa y no interacciones con nadie. ¿Quieres eso? Bueno, es tu decisión. Pero se trata de que vayamos nosotros, como hemos hecho siempre en nuestras vidas, asumiendo qué tipo de riesgos estamos dispuestos a asumir. Y ser un poquito fríos a la hora de analizar los riesgos que ahora estamos asumiendo. Porque la sensación que tienes es de que corres muchísimo peligro. Y eso no es del todo cierto. Es decir, si tú cumples las medidas, el peligro que estás corriendo real es muy bajo. Pero eso hay que hacerlo pasar por aquí, para que el miedo no nos desborde. Hay personas que llevan 8 meses encerradas en casa. Yo conozco gente que está así. Seguro que ustedes conocen alguna. Es decir, el miedo va primero y no hay razón. Entonces, bueno, no se sale. Bueno, pues cada uno decide, ¿no? Pero, insisto, eso es algo que en realidad ya hemos hecho siempre en la vida. Lo que hemos de hacer es pararnos a pensar para no dejarnos arrastrar por esta corriente de que no podemos hacer prácticamente nada. Y eso tampoco es del todo verdad. Hemos de tomar conciencia de que las decisiones que se están tomando desde el miedo están teniendo otras consecuencias sobre las personas. Entonces, hay un objetivo claro, ya lo he comentado antes, ¿no? Reducir los contagios y, por tanto, reducir las muertes. Pero lo que se está haciendo para reducir los contagios y reducir las muertes está provocando una serie de efectos colaterales en la población. Claro, los efectos colaterales no podemos conformarnos con que son, pues eso, efectos colaterales, como las guerras, ¿no? Tiran un petardo porque ahí hay, no sé, un objetivo militar, pero matan a 27 civiles. Bueno, es un efecto colateral, mala suerte. Bueno, pues nos vamos a conformar con eso. Entonces, está habiendo efectos colaterales y tanto que está habiendo efectos colaterales importantes. Y por lo menos hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Porque claro, todo esto está añadiendo mucho sufrimiento a una situación que ya de por sí es complicada. ¿Qué pasa con la soledad de los enfermos? ¿Qué pasa con la soledad de los ancianos? ¿Qué pasa con la desesperanza que está invadiendo el tejido social? ¿Qué pasa con los duelos truncados por no poder despedirse? ¿Qué hay de toda la confusión que generan los mensajes contradictorios uno detrás de otro? Ahora sí, ahora no, ahora te dejo, ahora no te dejo. Aquí hemos vivido al principio, ¿no? La mascarilla no sirve para nada, a de repente decir póngase usted la mascarilla que si no se la pone le multo. Oiga, pero si la semana pasada me dijo que no hacía falta ponérmela, ¿en qué quedamos? Y así llevamos siempre, ¿no? Y creo que es un poco general. Entonces, todos estos efectos colaterales no son culpa del virus, son culpa de nuestra reacción al virus. Son culpa de las decisiones que tomamos ante el virus y esas son las decisiones que causan efectos colaterales, ¿no? Decisiones que se toman en nombre de la salud y en nombre de la seguridad. Pero la pregunta es, ¿de qué salud?
o mejor dicho, ¿de qué concepto de salud? ¿Desde qué concepto de salud se toman esas decisiones? Porque, bueno, yo no sé si al final todas estas medidas realmente servirán para disminuir las muertes, esperemos que sí. Pero lo que tengo muy claro es que posiblemente no están sirviendo tal como se están aplicando para disminuir el sufrimiento global de la población, que está aumentando mucho por otros sitios. Y una cosa es el sufrimiento causado directamente por el virus y otra cosa es el sufrimiento causado por cómo nos estamos enfrentando al virus. Y entonces, la cuestión es, cada uno de nosotros, que nos preguntemos individualmente, ¿qué es la salud para mí? Para mí. Porque es desde ahí desde donde debes responderte. Es decir, cuando tú tienes que tomar tu decisión sobre qué riesgos estás dispuesto a asumir y qué riesgos no, y cómo quieres vivir en estos próximos meses o más, se trata de que respondas desde tu idea de salud, no desde la idea de salud que tienen otros. Y en esa idea de salud, ¿cómo me relaciono yo con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte? Claro, hace ya muchos años que pensar en salud como no estar enfermo, esto ya ha pasado a la historia. O sea, estar sano no es no estar enfermo. Hace más de 70 años que la OMS cambió la definición con buen criterio. Entonces, el ser humano no es solo un cuerpo biológico. Un cuerpo biológico que hay que mantener vivo como sea, ¿no? Es un ser multidimensional en el que esta dimensión física, esta dimensión biológica, interacciona con las otras dimensiones, interacciona con lo emocional, interacciona con lo social, interacciona con lo espiritual. Y es el equilibrio que se produce entre todas estas dimensiones, es ahí donde está la salud. La salud no está solo en lo biológico. Esa es una visión muy restringida, muy limitada. Y además que creo que no se corresponde con la realidad. Entonces, la salud es percepción. Es decir, yo me siento sano o no me siento sano. Yo me siento bien o no me siento bien. Uno no está sano porque tenga unos análisis estupendos o porque tenga unas exploraciones médicas de olé. Porque puede tenerlas y sentirse fatal. Entonces, ¿esa persona está sana o no está sana? Y de la misma manera, hay personas que a pesar de estar muy enfermas, se sienten bien, porque recuperan el equilibrio. Pero ¿con qué se equilibran? Con las otras dimensiones. Hay personas que entran en la fase final de la vida, que evidentemente su cuerpo está fatal, y sin embargo están bien. Porque es ese concepto de sanación, es decir, estas otras dimensiones más profundas en este momento me compensan y yo consigo estar en un bienestar porque estoy en otro nivel. Y ya sé que mi cuerpo está mal, pero yo no soy solo mi cuerpo. Entonces, el nivel de salud, de bienestar, de felicidad, que se supone que es para lo que estamos aquí, para intentar ser felices, no se mide con pruebas biológicas ni con exámenes médicos y no se limita a estar vivo. Entonces, claro, la salud no es no morir, no es no enfermar, no es no contagiarse por el virus. Hay que encontrar un equilibrio para que las otras dimensiones que configuran a la persona no se hundan. Y esto es un poco lo que está pasando. Es decir, todo está muy centrado estrictamente en lo biológico y las otras dimensiones se están ignorando completamente. Con lo cual, posiblemente se consiguen resultados en lo biológico, pero se está produciendo un hundimiento en el otro lado. Supongo que me explico. Entonces, esto es lo que está pasando. Y esto lo estamos pagando y lo vamos a pagar y la factura va a ser de muchos años de evolución. Porque la cantidad de sufrimiento emocional que se está acumulando y de sufrimiento de otro tipo, que no salen las estadísticas, porque no son muertos ni contagiados ni todo esto, es brutal. Entonces, claro, tiene que ver con la salud, por supuesto, o sea, no estoy diciendo que hemos de irnos al otro lado, ¿eh? Tiene que ver con la salud, cuidar al enfermo infectado, cuidarle lo mejor posible y procurar que no infecte a otros. Por supuesto que tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con la salud que ese enfermo se pueda
ver con sus seres queridos y que si se va a morir se pueda despedir. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? No permitir esa despedida es un atentado contra la salud del que se va a morir y contra la salud de los que se quedan, que van a hacer un duelo fatal y que les va a durar años. Y eso es un déficit de salud que van a tener durante años por culpa de una decisión. También es salud proteger a los ancianos contra el virus, claro que sí. Pero también la salud de los ancianos depende de que puedan ver a sus hijos y a sus nietos. Y a lo mejor si les preguntamos a ellos, ¿tú qué prefieres? ¿Asumir el riesgo de que te contagien y que te vengan a ver o que no te vengan a ver para estar protegidos? Porque no les preguntamos. Y obtendremos respuestas, pero las respuestas que yo estoy escuchando, hay muchas más que dicen, no, no, yo prefiero verte. Claro, yo a mi madre, por ejemplo, es lo que los hijos hemos preguntado. Aparte, después del confinamiento más estricto, ¿qué hacemos? Venir a casa. Y cuando vamos, al principio, a distancia, pero ahora ya, siempre que voy, un abrazo. Lo decide ella. Ella prefiere poder abrazar, aunque sea un día a la semana, a sus hijos, aunque eso suponga el riesgo de infectarse. Bueno, pues mala suerte, ya he vivido 84 años. No me voy a estar aquí sola todos los días que me queden de vida. Esa es la decisión individual de cada uno, ¿no? Pero las decisiones se están imponiendo desde fuera. Entonces, bueno, eso también es salud, ¿no? Porque es que si no se van a morir de pena. Y se mueren, ¿eh? O sea, no es un chiste, se mueren. Se mueren. También tiene que ver con la salud, ¿no? Que vale, hemos de reducir las interacciones sociales y laborales para reducir las cadenas de contagio, ¿de acuerdo? Pero claro, también tiene que ver con la salud llevar a la ruina los negocios, dejar a la gente sin trabajo por medidas que a lo mejor son excesivamente rigurosas. Porque eso va a llevar a la gente a la desesperación y al hundimiento anímico, ¿no? ¿Y dónde está la salud de esas personas? Entonces, ¿dónde ponemos los límites? ¿Dónde ponemos los límites? Claro, el equilibrio siempre es la solución más difícil, pero es donde está el acierto. Esto ya desde Aristóteles, ¿no? En el término medio está la virtud, es decir, conseguir el equilibrio es lo complicado, pero es seguramente donde está la mayor verdad, donde está el mayor beneficio para todos, ¿no? Claro, si yo solo miro un platillo de la balanza, el platillo de lo biológico, ahora la balanza hace así y gana lo biológico. Lo demás, fuera, no cuenta. Si yo intento ponerlo todo en la balanza, entonces las cosas son más difíciles de decidir, es verdad. Pero es que es la única manera. Es la única manera. Y ese es el ejercicio que hay que hacer, el equilibrio, ¿no? Vale, oye, nos vamos a ver con mascarillas o andando a distancia, pero nos vamos a ver. El ponerte en un extremo es muy fácil. Todo prohibido, punto, se acabó, porque lo digo yo, ya está. O los otros, aquí no pasa nada, vía libre y no hacemos caso de nada. Bueno, eso es muy fácil, pero ponerte en el punto medio es lo complicado, porque eso te obliga a pensar, te obliga a discernir, te obliga a valorar, a ponderar. Y entonces las cosas son mucho más complicadas, ¿no? Ya digo, lo otro es muy sencillo. Entonces la cuestión es, ¿tú desde dónde tomas las decisiones de salud? ¿Desde dónde las tomas? Las tuyas, lo que tiene que ver con tu salud, ¿eh? Estoy haciendo un lío, perdonad por las hojas, que me he perdido aquí. Ya no sé si es que he cambiado de idea. Bueno. Volvemos al concepto de salud, ¿no? Es decir, ¿tú desde dónde tomas las decisiones de tu salud? ¿Desde qué concepto de salud, ¿no? La salud en la que prima lo biológico, la salud en la que buscas el equilibrio entre todo es lícito, todo es, o sea, yo no estoy diciendo cómo tienen que ser las cosas. Yo lo que intento es despertar para que uno vea cómo cree él o ella que tienen que ser sus cosas.
y no dejar que se lo digan desde fuera, ¿no? Entonces, démonos cuenta de que los principales responsables de nuestra salud somos nosotros, no el gobierno, no las autoridades sanitarias, somos nosotros, porque ese concepto de salud que os he explicado depende en buena medida de ti. No deleguemos esto. Entonces, si asumimos la responsabilidad de cuidarnos desde el respeto a nosotros mismos y desde el respeto al otro, ponerse la mascarilla es protegerme yo y respetar al otro, y siendo coherentes con nuestro modo de entender la vida y con nuestro modo de entender la salud, nos irá bastante mejor. Y a la hora de decidir qué riesgos asumo y qué riesgos no, bueno, recordemos que la vida es una constante toma de decisiones. Siempre estamos tomando decisiones. Y cada vez que yo tomo una decisión, asumo un riesgo, el riesgo de equivocarme. Porque cuando yo decido que voy a hacer A, estoy renunciando a hacer B y no puedo hacer A y B a la vez. Entonces, tú ahora, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿A qué prefieres renunciar? Como el ejemplo que ponía, ¿no? El mayor, ¿a qué prefiere renunciar? ¿A la seguridad absoluta de no tocar a nadie y por tanto, o quiere renunciar al hecho de ver a sus familiares? Tendrá que escoger, porque claro, si abrazo a mis hijos, ya estoy tocando. Entonces, ¿dónde quieres estar? Pero la cuestión es que lo decidas tú. La cuestión es que pongas en tu balanza las cosas y a partir de ahí decidas. E intentes aislarte un poco de todo el ruido de fuera. Y la decisión que tomes será la buena, porque lo decides tú. Entonces, habrá personas que tirarán mucho más hacia la seguridad y habrá personas que asumirán algo más de riesgo. Hay personas que en verano, en nuestro verano, han salido y se han movido y hay personas que no han salido de casa. Bueno, oye, cada uno decide libremente. Mientras lo hagas con prudencia y tomando las medidas, nadie dice que no puedas hacer cosas. Pero hazlo en función a lo que tú crees, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, miedo va a haber, pero es que el miedo siempre ha estado. O sea, lo que ahora tenemos es un miedo nuevo, porque hay un nuevo intruso que ha generado un miedo diferente. Pero el miedo ya estaba, no es nuevo. Siempre hemos tenido miedos, todos tenemos los nuestros. Y nuestra sociedad es una sociedad que tiene mucho miedo, pero muchísimo, a todo tipo de sufrimiento, a la discapacidad, al envejecimiento y a la muerte, por supuesto. Todo esto ya estaba antes. ¿Qué ha hecho la pandemia? Nos lo ha cogido y nos lo ha puesto en primera fila del escaparate. Toma, ahí lo tienes. ¿Tú querías hacer ver que esto no estaba? Pues sí que está. Ten, ahí te lo pongo adelante para que lo veas y te lo voy a recordar cada día que está aquí. Y eso es lo que ha generado malestar, ¿no? Entonces, bueno, con este miedo, ¿yo qué hago? Bueno, tengo dos opciones, ¿no? Es decir, le puedo dar el mando de mi vida, miedo, haz conmigo lo que quieras, o me puedo negar y puedo decir, no, no, yo vivo con mis miedos, los protejo para que no se desmanden, pero mi vida la dirijo yo, no mi miedo. Entonces, es verdad, como decíamos, que el miedo no responde a razones, porque es irracional, y por tanto yo no puedo decidir tener o no tener miedo, pero lo que yo sí que puedo decidir es qué hago con ese miedo. Y eso sí que depende de mí, y eso sí que lo puedo hacer. Yo no puedo evitar tener miedo, y no puedo evitar inquietarme cada vez que oigo noticias, pero yo puedo decidir qué hago con eso. Puedo decidir si echo gasolina o echo agua para refrescar el fuego. Eso sí que lo puedo decidir yo. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que yo intento transmitir es que no hemos de permitir al miedo en general, y menos ahora a toda esta cantidad de miedo, que se apodere de nuestra vida. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para mantenerlo a raya. Esto no es gratis, como nada interesante en la vida. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero hay que mantenerlo a raya, intentando no alimentarlo, intentando evitar aquello que lo desmadra, que lo descontrola, y al contrario, es decir, buscando cosas que nos ayuden, ¿no? Pensemos por nosotros mismos, parémonos a pensar.
En lugar de alimentarnos de fuera, parémonos a pensar y escuchemos voces que nos ofrezcan visiones positivas, pero no positivas de que no pasa nada. Yo en ningún momento he dicho eso, sino positivas en el sentido de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y voces que aporten serenidad, que aporten calma. Y dejemos de escuchar las voces que lo único que hacen es meternos el miedo en el cuerpo, porque no ganamos nada con esto. O sea, hacer el experimento de estar unos días sin escuchar noticias, os aseguro que se siente uno mucho mejor. Mucho mejor. Y en todo este ejercicio de control del miedo hay una palabra que es mágica, que es la aceptación. Muy fácil de decir y muy difícil de ejecutar. Pero es así. Cuando aceptamos la propia mortalidad como algo posible y cuando aceptamos que somos vulnerables, porque esto forma parte, es un elemento constitutivo de nuestra condición humana y por tanto como humanos somos vulnerables y somos mortales, si tú aceptas esto de verdad, automáticamente te sacas de encima la mitad del miedo. Y es así, aparentemente así de fácil, pero es así. En el momento en que integramos eso en nuestra vida, como algo real, empezamos a preocuparnos menos por lo que podemos perder. Y empezamos a dedicar menos energías a protegernos de peligros reales o imaginarios. En el momento en que yo tomo conciencia de que esto que está pasando podría pasarme a mí, por mucho que me proteja, eso me libera. No, no me aterroriza, me libera, porque aterrorizado ya estoy. Eso me libera. De la otra manera, lo único que puedo hacer es una actitud de evitar aquello que no quiero a ningún precio. En el momento en que yo acepto que eso puede llegar a pasar, incluso me imagino, bueno, ¿y si pasara, qué? Si enfermo, ¿cómo lo encajaría? Si me ingresan, ¿cómo lo llevaría? Y suponiendo que vaya mal, ¿qué pensaría que ha sido mi vida? Eso tiene un efecto liberador, os lo aseguro. Si yo admito que no tengo el control total sobre lo que me ocurre a mí y sobre lo que le ocurre a mi familia, me descargo un peso. Porque si yo pienso que mis hijos dependen de mí, mis padres dependen de mí, mi pareja depende de mí y yo soy el que tengo que protegerlos a todos, y si pasa algo será por mi culpa porque no los he protegido bastante, eso no hay que lo aguante. Pero tenemos que aceptar que tú no tienes el control de todo lo que pasa. A ver si nos enteramos de una vez que no tenemos el control de todo lo que pasa. Tenemos el control sobre muy poquitas cosas, aunque nos pensemos que somos yo que sé el qué. Y si yo permito que los demás elijan sus riesgos, en lugar de imponerles yo qué riesgos han de asumir, pues también me sacaré otra carga de encima. Por ejemplo, con los mayores, ¿no? Hay muchos hijos que están decidiendo qué riesgos han de asumir sus mayores. Si yo respeto que el mayor quiera asumir ese riesgo o no lo quiere asumir y no deje entrar a nadie en casa, yo me libero de la carga de que yo tengo que decidir por él o por ella. Entonces, bueno, es una manera de ir soltando lastre, ¿eh? Podemos pensar la vida, podemos tomar decisiones coherentes con lo que en el fondo deseamos. Tenemos esa capacidad, todos la tenemos. Podemos no dejarnos llevar por la inercia del miedo, por el torrente del miedo que nos arrastra desde todas partes, ¿no? Insisto, ese miedo que lo alimentan desde fuera y que no es nuestro, no es nuestro. Podemos negarnos a sentarnos a esperar a que llegue la vacuna y mientras tanto simplemente nos quedamos en hibernación, ¿eh? Pues podemos negarnos a hacer esto. Podemos tomar la decisión de vivir ahora de la mejor manera, como se pueda, pero adaptándonos a la realidad que hay, en lugar de estar suspirando por a ver cuándo podrá ser todo como antes, ¿no? Podemos decidir por nosotros mismos, pensando qué es de verdad importante para mí. ¿Qué es importante para mí en mi vida? ¿Qué es lo prioritario? Pues decide en función a eso. ¿Qué es lo que a ti te
proporciona este equilibrio saludable, este equilibrio de todas sus dimensiones? ¿Dónde está lo más importante? Pues en base a eso decide. En base a eso decide, porque es lo que te permitirá sentirte bien. Y podemos, por último, aceptar esto como una oportunidad. Una oportunidad para cambiar algunas cosas en nuestras vidas, ¿por qué no? Una oportunidad para crecer como personas, porque cuando superamos una adversidad siempre crecemos. Y una oportunidad para dar mayor espacio a la generosidad, a la solidaridad, tan necesarias en tiempos tan difíciles donde tanta gente lo está pasando mal. Y de hecho esto ya está sucediendo, ¿no? Es la otra cara de lo que está pasando. Todo esto que he dicho está en nuestra mano. Todo está en nuestra mano. No depende de fuera, depende de nosotros. No esperemos a que ni la ciencia ni los gobiernos nos arreglen la vida. Y ni que nos devuelvan el bienestar. Lo hemos de buscar dentro de nosotros, que es donde realmente está. Y con esto, Edith, yo por mi parte, la charla ya la he terminado. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. No sé si nos quiera compartir su web para los cursos que usted imparte por si alguien está interesado. Vale. Lo escribo en el chat. Sí, por favor, para que podamos visitar su página, para que podamos inscribirnos y para que estemos enterados sobre los másters, los talleres que ustedes imparten. Especialmente, pues es su academia, su instituto. Bueno, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta, Edith, o cómo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctor, pues a mí en lo particular me parece muy asertivo que estamos viviendo un miedo colectivo y es un miedo excesivamente dañino emocionalmente porque estamos muy limitados, no podemos tomar decisiones por sí mismos cuando tenemos la capacidad de hacerlo, sino que nos estamos dejando llevar y estamos perdiendo de alguna manera o hemos perdido algunas personas el control sobre nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad como personas cuidarnos, protegernos. Cada uno de nosotros ya sabemos las medidas preventivas que debemos de tomar y es cierto, el riesgo nosotros lo asumimos porque de alguna manera nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, pues ellos sí van a morir solos si nosotros seguimos así. Y no hay por qué alguien nos tenga que impedir eso más de que ellos mismos. Ellos deciden si morir solos o morir acompañados, porque no hay de otra. Esto es algo que llegó para quedarse, es algo que no se va a ir, que no va a ser nada fácil, pero que sí depende de nosotros las alternativas o las decisiones que nosotros tomemos para vivirlo, para tenerlo en cuenta. En lo particular, pues es algo que desafortunadamente sí no podemos controlar, pero que sí podemos controlarnos nosotros. Ya lo decíamos o lo platicamos en filosofía, que las decisiones personales no tienen por qué tomarlas otras personas, sino nosotros mismos. ¿Por qué no nos permiten tomar nuestras propias decisiones? Pero es parte de la paternidad que estamos acostumbrados a vivir y no somos capaces de decidir yo cómo quiero vivir, yo cómo quiero morir. Es parte de la cultura o es parte de los paradigmas que estamos viviendo y que tenemos que cambiar, imagino yo. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta al doctor? Bueno, aquí en el chat había una pregunta, he visto que entraba, que preguntaba sobre el miedo al recontagio, ¿no? Ok. Personas que han pasado la infección y que tienen temor a volverse a contagiar. A ver, yo no soy especialista en virología, pero desde mis conocimientos como médico y por lo que he ido viendo, yo creo, es una opinión, cuidado, que no se tome aquí tal, de que la probabilidad de que alguien se reinfecte es bajísima. No, pues sí, se está dando, señor, discúlpeme.
¿Sigo? Sí, adelante, doctor. Digo, la probabilidad es muy baja, es decir, puede que haya habido casos aislados, pero precisamente estos casos que se han producido, que seguramente tendrán alguna explicación, eh, lo que genera en la población es alarma. Porque claro, no se dice qué cantidad de miles y miles de casos de gente han pasado la enfermedad sin enterarse. Algunos ni siquiera lo saben porque no les habrán hecho la prueba, porque como no han tenido síntomas. Pero si hay alguien que se reinfecta, ese sale en primera línea en televisión. Entonces, claro, ya se infunde el pánico de que esto no es una vez, es una detrás de otra. A ver, la microbiología no funciona así. O sea, yo no sé si este virus va a ser distinto de todos los demás, pero normalmente las bases de la inmunología te dicen que tú tienes memoria inmunológica y que si tu sistema inmunitario funciona bien, tú tienes anticuerpos y te defiendes. Y si tú vuelves a contactar con el virus, no vas a volver a pasar un cuadro como la primera vez. Eso en principio es lo que es de sentido común. Ahora, claro, el que lo ha pasado muy mal, pues es lógico que tenga temor. Pero si tiene anticuerpos, es decir, nuestro sistema inmunológico funciona así. Creamos anticuerpos para defendernos y tenemos memoria. Es decir, aunque esos anticuerpos con el tiempo vayan bajando, hay unas células que son los linfocitos T que cuando ese virus vuelve a entrar, rápidamente vuelven a fabricar anticuerpos. Es decir, guardan la memoria de cómo fabricarlos. Esto es de primero de inmunología. Sin embargo, lo que se cuenta es la excepción. Y eso mete miedo, ¿se entiende? Entonces, bueno, no sé, por eso hay que poner un poquito de frialdad, ¿no? A la gente que dice las cosas desde el sentido común, no se le escucha. A los que sacan teorías extrañas, a estos sí que se les escucha. En fin, no sé si he respondido, pero que alguien tenga miedo a eso no se puede evitar. Recuerda lo que he dicho antes, el miedo surge no de la razón, sino de otro sitio. Pero en realidad no tiene mucho fundamento el miedo. Y es como ser más selectivos también con los noticieros, ¿verdad? Y con las Claro. noticias en las redes sociales. Ser selectivos y ver que sí, que no. Y lo más prudente, pues, es Sí, seguir las claro, medidas que ya todos claro. sabemos. A ver, es que ustedes comen cualquier cosa, comen todo lo que les ponen por delante o No, piensan un poco lo que comen. Bueno, pues es lo mismo. Entonces, nos tragamos todo lo que nos echan desde los medios, sin ningún tipo de filtro. Y hemos de ser críticos con esto. Entonces, oye, no, yo cuando habla este señor, yo cambio de canal. Si en el Twitter empiezo a ver comentarios que es que no los quiero leer, porque la curiosidad nos tira, voy a leerlo, somos siempre un poco morbosillos, ¿no? Pero eso te entra y te va aquí haciendo el caldillo, ¿eh? Entonces, no lo leas, no lo escuches. ¿Te ayuda en algo? Si no te ayuda en nada, no lo hagas. Escucha lo que vale la pena escuchar. O sea que estoy completamente de acuerdo, Edith, que hay que ser selectivo con lo que es, con las noticias o con las informaciones que escuchamos, ¿no? así es. Y como como lo decimos en filosofía, no hay por qué otra persona tome las decisiones por mí, Claro. Sí, porque sí. soy una persona, somos personas con la capacidad de decidir. A menos que no tengamos esa capacidad de decisión, pues entonces sí, ¿Sabes qué pasa? Que en salud tenemos poca costumbre de decidir. sí, Porque todavía pesa mucho el modelo paternalista y pesa mucho un Estado que tiene que velar por mi salud. Y este modelo nos lo hemos de sacar de encima, de la cabeza. O sea, el responsable de tu salud eres tú. Y la obligación del Estado es poner los medios para que tú cuides mejor de tu salud. Pero el Estado no es el responsable de tu salud, que no es lo mismo. Entonces, eso nos implica a coger nosotros el mando y a tomar nuestras decisiones en lugar de esperar que nos cuiden. Pero en salud eso nos cuesta porque venimos de una inercia de hace muchísimos años que siempre ha sido así, ¿no? Y estamos acostumbrados a obedecer. Y oye, pues sí, no, si no estoy de acuerdo, no obedezco. sí es un paternalismo el que venimos arrastrando de siempre.
en cuestión de salud y en cuestiones de muchas otras cosas. Pero efectivamente, pues la decisión la tomamos nosotros y por cada uno de nosotros y dejemos que los demás tomen sus decisiones. Sí. Había otra pregunta por aquí que decía que cómo es que a pesar de las evidencias de muertes y tal, sigue habiendo gente que no cree en la enfermedad, ¿no? Bueno, yo a veces me he preguntado cómo es posible que algunos enfermos o algunos familiares no se den cuenta de que alguien se está muriendo en su casa, cuando la evidencia es tan abrumadora y sin embargo siguen haciendo planes para el verano que viene y piensas, pero que no, o sea, la negación es un mecanismo muy poderoso. Es el refugio, es el niño que se tapa con la sábana para no ver al fantasma. Entonces, bueno, yo creo que es el mismo mecanismo. Y de alguna manera es un duelo anticipado, doctor, a algo que quizás no nos va a tocar o a lo mejor sí nos vamos a contagiar o a lo mejor no, pero el mismo miedo nos está haciendo vivir en duelo y es Sí, un duelo anticipado. Entonces podríamos decir que somos una sociedad con miedo o aterrizada viviendo con un duelo anticipado. Es claro. anticipatorio porque pues nos está generando el miedo, la Mm, angustia y estamos viviendo pues un proceso que aún no nos toca vivir. exacto. Sí, sí, pero es un duelo anticipado, pero totalmente gratuito, Sí, porque no tiene ninguna finalidad reparatoria de nada. pues sí. Doctor, pues muy agradecida Bueno, por un haber placer. aceptado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Un cordial abrazo, doctor. Y bueno, pues estamos en contacto Muy bien, y por ahí publicamos en las redes sus máster. muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y mucha suerte, ¿eh? Y a Igual, tomar doctor. decisiones. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Vale. Estamos Adiós. en contacto. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Muchas Gracias gracias. y a todos. Hasta luego, doctora. Gracias por invitarnos. Excelente la charla, Edith, me encantó. Excelente el doctor. Qué Gracias. bueno que les Muchas guste para gracias, que nos doctor y sigan Edith. acompañando. Gracias a ustedes Muchas por gracias, acompañarnos. Edith. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Maestra Edith, muchísimas gracias por la invitación. Les saluda Mónica y bendiciones a todas las personitas que esta mañana estuvieron escuchando esta valiosa información que para mí es el doctor infunde esperanza a los corazones. Y la esperanza nunca debe de morir, ¿verdad? Porque entonces entra la desesperanza y vienen muchas cosas que no deseamos. Entonces, para mí esta mañana, el haber recibido esas palabras de aliento, porque estamos viviendo, pues, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera, desde su lugar de donde vive, todos esos miedos y ansiedades y escuchar a esta persona tan hermosa que nos dice que la vida está allí y hay que enfrentarla con todo lo que viene. Entonces, les agradezco y les saludo a todas y les abrazo con mi cariño. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por esta excelente aportación. Soy Maru Linares desde México, Querétaro. Soy tanatóloga y bueno, esta parte de apoyar también a los dolientes ahora con estos duelos es este trabajo de que ellos también enfrenten los miedos. Me encantó el enfoque del miedo y tomando el antecedente de sentido de vida de la logoterapia. Muchísimas gracias, doctora Edith y doctor. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos.
Pues ahí vamos, doctor. Bueno, Es el último momento en el que todo el sí, mundo se está despidiendo. sí, 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 sí. Bueno, ¿has quedado satisfecha? completamente, doctor. Muchísimas gracias. Espero yo poder inscribirme en el próximo máster. No lo he hecho porque por el problema que tenía con mi mamá de Ya, salud, ya, ya. pero ya vamos de salida, creo. Vamos en la parte de la rehabilitación. Muy bien. Entonces ya vamos caminando bien. Vale. ¿La charla la colgará en algún sitio? ¿He visto que la ha Sí, grabado o sí, no? Sí. doctor. Yo ahorita le voy a pasar al ingeniero de encargado de esto, así tal y cual está, para que no la haga no la convierta en video y no Vale, la pueda subir a YouTube, pero yo le mando a usted vale. como Ya me siempre, mandará el ahora sí enlace. tomé algunas fotos, se las voy a enviar, aunque Ah, estaban las perfecto. pantallas Muy bien, cerradas, pero de todas maneras le voy a enviar las fotos que tomé y le envío la presentación. muy bien. Bueno, que han sido 50 y tantas personas, ¿no? Creo, el Sí, momento que han había sido, más. sí, 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 ha habido más personas. Bueno, Sí. está bien, Lo ¿no? que pasa es que como ya retomaron labores muchas de ellas Ya, y el horario no se les ajustó, ya, precisamente estábamos comentando lo de un poquito cambiar el horario por las personas que trabajan en las mañanas, pero ya. bueno, ya nos acomodamos. Bueno, bueno, tenemos cosas pendientes, ¿eh? Sí, doctor, muchas cosas pendientes. Ya usted me dirá por mensaje cuándo nos programamos para un Zoom Vale, y ya para hablar sobre los pendientes que vale, tenemos y muy salir bien. adelante ya porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. Porque sigue con la idea de Sí, enero. Sí, sí, pues entonces sí, doctor, hay que ponerse ya, ¿eh? sí. Bueno, yo he pensado un poco en ello, ya se lo explicaré, ¿eh? Sí, claro que sí. De cualquier manera podremos trabajar hasta en talleres, doctor. Yo la intención es de que también usted sea reconocido a nivel latinoamericano acá. Entonces, pues podemos iniciar como habíamos dicho, y bueno, Sí, pues sí. ya lo platicamos Vale. Bueno, en pues el próximo Zoom. ya quedaremos para hacer un Zoom y lo hablamos de aquí unos días, ¿eh? Sí, sí, por ¿Vale? supuesto, doctor. Pero bueno, de aquí unos días, no de muchos días, porque ya digo, es que el tiempo pasa muy deprisa y vamos a Sí. entrar en noviembre ya y yo voy bastante cargado, entonces prefiero planificarme con tiempo, ¿eh? Sí, claro que sí, doctor. Usted me indica cuándo y ya nos ponemos de Vale, acuerdo. No tengo yo ahorita inconveniente. Aún no vale, me he incorporado al trabajo. vale, pues ya le Estoy bien. enviaré mensaje con Sí, propuestas, sí, sí, ¿vale? sí. Por supuesto que sí. Muy bien, pues me despido, me Un desconecto, abrazo. ¿vale? Que Muchísimas vaya muy gracias. bien y muchas Un gracias por abrazo. invitarme, ¿eh? Gracias a Vale, usted, doctor. Dios le bendiga, doctor. Muchas gracias. adiós, adiós, Gracias, adiós, maestra Edith, hermosa, Hasta gracias. luego. adiós. Bye. Bendiciones, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias a Hasta todos. luego, Edith, maestra Edith, y a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Abrazo. Bueno, Bueno, adiós, entonces Edith, hasta luego, doctor. Bye. adiós.